¿A qué persona sigues? ¿A qué persona admiras? Hoy estaremos hablando acerca de la importancia de tener un buen líder, un buen ejemplo en tu vida. Para ello estaremos conociendo el libro Primeras de Samuel capítulo 22 versículos 1 y 2. La palabra de Dios nos dice: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Aquí podemos ver cómo el rey David, antes de ser rey, luego de matar a Goliat, se fue a vivir al palacio con el rey Saúl. Pero Saúl quería matarlo. Por lo tanto, David huye y se va a la cueva de Adulam, donde viene su familia, y además se van reuniendo junto a él afligidos, endeudados y personas que se hallaban en amargura de espíritu. Y al ver a David en ese lugar, lo nombran como su jefe, y 400 personas se reúnen en ese lugar y deciden seguir a David. ¿Y por qué lo seguían a David? Porque David, mientras era pastor y todavía no era rey, debemos recordar que él luchaba con osos y leones cuando alguna de estas fieras atacaba a una de sus ovejas. Por lo tanto, él tenía un buen currículum como valiente. Por otro lado, debemos recordar que mató a Goliat y luego en el futuro estará ganando muchas batallas gracias a Dios que siempre lo respalda. Podemos ver que David era una persona muy segura porque sabía que Dios estaba con él. Por lo tanto, estas personas que eran endeudadas, afligidas y demás, deciden nombrarlo como su líder. Y todas estas personas que se encontraban en un momento difícil de su vida, pues más adelante vamos a ver, por ejemplo, en el libro Primera de Crónicas capítulo 11, versículos del 10 en adelante, vamos a ver que de ser endeudados, afligidos, pues ellos pasan a ser los valientes de David. En esta parte de la Biblia se nos habla de los líderes que tenía ya el rey David en su ejército. Seguramente muchas de estas personas salieron de estos 400 hombres que empezaron a seguir al rey David. Entre ellos se menciona a José Basebet, principal de los capitanes, el cual mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Se imaginan qué guerrero tan poderoso de matar él solo a 800 hombres? Pues ahí tenemos a uno de los valientes de David. Otro tenemos a Eleazar, hijo de Dodó, uno de los 3 valientes que estaban con David. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová les dio una gran victoria. Aquí tenemos a otro de los grandes valientes del rey David, Eleazar, quien por tanto luchar contra los filisteos, su espada quedó pegada a su mano. Después de este fue Sama, hijo de Age. Un pequeño terreno lleno de lentejas estaba siendo asediado por los filisteos. Entonces Sama se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Hasta ahí vemos a 3 grandes hombres valientes que empezaron a eliminar a sus enemigos
seguramente siguiendo la gran valentía que vieron en el rey David. Y 3 de los 30 jefes descendieron, y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ahí podemos ver que el rey David tenía mucha sed y no podían ingresar a ese lugar ya que estaba tomada por los filisteos. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Aquí vemos qué tan diligentes eran estos 3 valientes, que al solo escuchar que su rey tenía sed y que deseaba tomar agua de ese pozo, el rey no les había dado la orden, simplemente estaba hablando consigo mismo. Ellos escucharon y en ningún momento tuvieron miedo, ni tampoco les pasó por la mente el pensar: voy a arriesgar mi vida por un poco de agua, no me parece justo. Ellos simplemente se lanzaron al campamento de los filisteos y recogieron un poco de agua. Pero el rey David, al ver esto, no tomó el agua, ya que vio que sus 3 valientes habían arriesgado sus vidas por ella. También nos habla acerca de Abisai, hermano de Joab. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Podemos ver que este soldado ha matado a 300 enemigos él solito. También tenemos a Benaí, hijo de Joiada. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió a matar a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Este soldado o este valiente de David, Benaía, me hace mucho recuerdo al rey David, que peleaba también con osos, con leones. Aquí nos dice que él mató a 2 leones y vio en el foso a un león que estaba fuera de su alcance. Pero ¿qué decide hacer él? Pues baja al foso del león y decide también eliminarlo. Además que pelea con un egipcio que era un hombre muy grande, al igual que Goliat, y él solamente va con un palo contra el egipcio que tenía su lanza, y con su propia lanza decide eliminarlo. Se ve mucha similitud con David, porque él también elimina a Goliat con su propia espada. Aquí vemos que estas personas fueron inspiradas por el valiente David, quien luego de ser pastor y tener a Dios de su lado, pues se convierte en el gran rey de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué es el hombre conforme al corazón de Dios? Porque él era valiente, él se esforzaba y no le tenía miedo a las batallas, a los enemigos, como la mayoría de las personas tendríamos en la actualidad. Por lo tanto, debemos empezar a reflexionar y debemos empezar a ver que la valentía se contagia. Si tú estás con muchos miedos, temores del futuro, qué vas a comer mañana, qué te vas a vestir, qué pasará con tu familia, pues debes empezar a juntarte con hombres tan valientes como el rey David, con hombres ejemplares como nuestro Señor Jesucristo, que no dudó ni un solo segundo en dar su vida en la cruz para que tú y yo y todos nuestros familiares y todas las personas de este mundo, si los reciben en su corazón como su Señor y su Salvador, tengan el regalo de la vida eterna. Estos hombres tan valientes deben llegar a ser ejemplo para nosotros,
Y cuando estemos viviendo un momento donde sintamos temor, pues debemos recordar que estos gigantes pueden caer siempre y cuando nosotros tengamos fe y nos acordemos que de nuestro lado está Dios, porque nosotros somos sus hijos, ya que aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas y somos sus seguidores. Y solamente Dios nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú quieres conocer más de Dios, te pedimos que sigas nuestras redes sociales, donde tenemos muchos más mensajes que edificarán tu vida, y si los compartes estarás edificando la vida de tus seres queridos, de tus amigos e incluso de personas que no conocemos. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día bendecido. Mi nombre es César. Chau, chau.